Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. Me acuerdo bien de esa noche porque venía cansadísimo y con la cabeza dando vueltas después de un día larguísimo. Manejar tanto en carretera hace que uno termine viendo todo borroso, y yo ya andaba así desde hacía rato. Cuando vi el letrero del motel, casi sentí alivio, como si al fin tuviera permiso de dejar caer los hombros. Era un sitio sencillo, nada elegante, pero se veía tranquilo y con eso tenía. Solo quería dormir un rato y seguir al día siguiente, sin sentir que el volante me jalaba los brazos de lo agotado que estaba. Entré a la recepción, pagué sin pensar y me dieron la llave de un cuarto al fondo. No había nadie más hospedado cerca, o al menos no se escuchaba nada. Esa parte me gustó porque a veces la gente hace ruido y no puedo descansar. El cuarto tenía cama matrimonial, tele apagada, un ventilador viejo y un olor a limpiador que picaba poquitito la nariz. Aún así, me sentía a gusto. Cerré la puerta, dejé mi mochila en la silla y me tiré boca arriba para estirar la espalda que traía hecha nudo desde la mañana. No tardé ni un minuto en apagar la luz y acomodarme de lado. Quería dormir rápido, pero el cuerpo andaba inquieto, como si todavía siguiera manejando. Respiré hondo varias veces para relajarme, y justo cuando pensé que por fin me estaba quedando dormido, sentí algo rarísimo. Fue como si un peso bajara directo sobre mi pecho, suave primero, luego más firme. Intenté mover las manos para quitármelo, pero no pude. Literal, no podía ni levantar los dedos, como si alguien los tuviera agarrados sin hacer fuerza excesiva, solo lo suficiente para evitar que me moviera. Al principio pensé que era un calambre o una pesadilla medio despierta, esas donde uno se queda trabado sin poder reaccionar. Pero lo que me sacó de onda fue que podía ver todo el cuarto. No estaba soñando. Tenía los ojos abiertos y veía la forma de la silla, la sombra del ventilador y el brillo leve de la ventana. Lo que no podía era reaccionar. Era como si el cuerpo no me obedeciera para nada. Sentí como se me aceleraba el corazón y, en vez de poder respirar más profundo, se me hizo más pesada la presión en el pecho, casi como si algo se estuviera acomodando encima. Quise gritar para ver si así me soltaba, pero la voz no salió. Me dio miedo sentir la garganta tan cerrada. No dolía, pero tampoco respondía. Intenté mover aunque fuera un pie, pero nada. En eso, sentí un zumbido extraño en los oídos, no fuerte, más bien como cuando estás dentro de un carro con la ventana apenas entreabierta. Fue justo en ese momento cuando me di cuenta de que había algo más en la habitación. No lo veía directamente, pero tenía la sensación muy clara de que alguien estaba ahí, como si una presencia pesada hubiera entrado sin hacer ruido. No era aire moviéndose ni sombra en la pared. Era una sensación humana, de esas que se sienten antes de voltear. Estaba segurísimo de que algo se había parado junto a la cama. Me dio un miedo que no había sentido en mi vida porque no podía defenderme, no podía moverme, no podía siquiera voltearme. Sentí un hormigueo en la espalda baja que iba subiendo muy despacio, como si me recorrieran con una mano fría, pero no era un toque, solo esa sensación de que alguien se acercaba. Y lo peor fue que no podía comprobar nada porque mi cabeza tampoco se movía. El peso en el pecho cambió un poco. No se fue, pero dejó de aplastarme como al inicio. Ahora era más como si algo se hubiera sentado encima, acomodándose con calma. Sentí un escalofrío tan fuerte que pensé que si de verdad podía moverme, habría saltado de un brinco.
El zumbido en los oídos siguió y el cuarto parecía más chico, como si las paredes se acercaran. No era literal, pero así se sentía. Traté otra vez de mover los dedos. Nada. Luego intenté mover la lengua. Tampoco. Todo estaba atrapado. Lo que más me aterraba era esa presencia. La sentía parada cerca de mi hombro izquierdo. No la veía, pero la sensación de que respiraba cerca era demasiado clara. No era un sonido fuerte ni obvio, pero podía percibir el movimiento ligero del aire, como si alguien estuviera muy cerca, demasiado cerca. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Intenté otra vez gritar, aunque fuera por dentro. Nada. Y entonces pasó algo más. El colchón se hundió poquitito a mi lado, justo donde empieza la almohada. Esa parte del colchón no se mueve sola. Era como si alguien se hubiera apoyado con la mano, acercando más ese peso que ya tenía encima. Pensé que ahí me iba a desmayar del susto, pero seguía despierto, atrapado, sin poder mover ni un músculo. No sé cuánto tiempo estuve así. Podrían haber sido 30 segundos o 10 minutos. Se sintió eterno. El peso seguía, la presencia seguía, el miedo seguía. Yo seguía atrapado. De pronto, sin que nada lo anunciara, pude mover un dedo, luego dos. Luego sentí cómo bajaba la presión en el pecho, como si algo se levantara muy despacio. El colchón dejó de estar hundido. La sensación en mi hombro se fue, y así de pronto como había empezado, mi cuerpo reaccionó de golpe. Me senté respirando como si hubiera corrido una carrera. Prendí la luz rápido y revisé el cuarto completo. No había nada, ni un ruido, ni un movimiento, ni una sombra fuera del lugar. Me quedé despierto hasta que salió el sol. No me quise recostar otra vez porque sentía que si lo hacía, algo iba a regresar. Cuando fui a dejar la llave, el encargado me miró raro. Le dije que había sentido algo extraño en la noche, sin dar detalles. Él suspiró como si ya hubiera oído eso antes. Me dijo que varios huéspedes habían dicho que ahí, de repente, se sentía alguien encima, pero que nunca pasaba nada más. Me subí al carro con el cuerpo temblando y manejé sin voltear atrás. Hasta hoy, cada vez que recuerdo esa noche, siento ese mismo hormigueo en la espalda. Y aunque muchos dicen que es cosa del sueño, yo sé lo que sentí. No estaba dormido, no estaba soñando. Ese cuarto tenía algo que se me acercó, se me subió y no me dejó mover ni un dedo hasta que decidió irse. Paré en ese motel porque ya no podía más. Llevaba manejando el tráiler desde la tarde, cargado, con tráfico pesado y el cuerpo tenso de tantas horas sentado. La carretera estaba casi vacía cuando vi el letrero del motel. Uno de esos lugares que no destacan por nada, pero prometen una cama y silencio. No buscaba descanso cómodo ni nada especial. Solo unas horas para cerrar los ojos y seguir al amanecer. Entré, pagué, me dieron la llave y salí directo a la habitación. El encargado no dijo nada raro, solo el número del cuarto y un gesto con la mano. El lugar estaba callado, apenas se escuchaban los autos lejanos pasando por la carretera. Abrí la puerta, dejé mi mochila en una silla y me senté un momento para aflojar las piernas. Todo se veía normal, viejo, pero normal. Me acosté boca arriba sin ni siquiera quitarme la playera. Apagué la luz y dejé que el silencio me envolviera. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido seco, corto, que venía desde abajo de la cama, justo debajo de donde tenía las piernas. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para notarlo. Pensé que sería alguna vibración del edificio, algo común en lugares así. Me moví un poco y el sonido desapareció. Me senté en la cama, esperé unos segundos y no pasó nada.
Volví a recostarme y el sonido regresó, ahora más claro, como si alguien estuviera tocando desde el piso con algo duro. No era constante, pero sí preciso, como si alguien supiera exactamente dónde estaba yo. Encendí la luz de inmediato, me senté al borde de la cama y me quedé escuchando. Silencio total. Me agaché y miré debajo. Solo vi el piso de cemento, polvo acumulado y una sombra uniforme. No había cajas, no había huecos, no había nada que pudiera moverse. Me levanté, caminé un poco por la habitación y regresé a la cama. Apagué la luz otra vez. Apenas apoyé la cabeza en la almohada, el sonido volvió. Ahora, justo debajo de donde estaba mi cabeza, como si se hubiera desplazado conmigo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero traté de mantener la calma. Me senté otra vez y el sonido se detuvo al instante. No poco a poco, no bajando, se detuvo de golpe. Me quedé sentado, respirando despacio, tratando de entender qué podía estar pasando. Pensé en tuberías, en vibraciones de otros cuartos, en cualquier explicación sencilla que me permitiera seguir ahí. Volví a apagar la luz y me acosté con cuidado, casi conteniendo el aire. Pasaron unos segundos y nada. Justo cuando empecé a relajarme, el sonido regresó, más lento, más marcado, como si alguien estuviera esperando a que yo me quedara quieto para volver a hacerlo. Encendí la luz por tercera vez. Me bajé de la cama y revisé el piso con la linterna del celular, pasando la luz por cada rincón. El piso estaba sólido, sin grietas ni huecos. Golpeé yo mismo el cemento con los nudillos y el sonido no se parecía en nada a lo que había escuchado. Arrastré un poco la cama para revisar mejor. No había nada debajo. Volví a acomodarla en su lugar y me quedé parado, mirando el colchón como si fuera a pasar algo. Nada ocurrió mientras la luz estuvo encendida. Me senté en la cama, esta vez sin apagar la luz, y me quedé así varios minutos. No escuché nada. Decidí acostarme con la luz prendida, pensando que quizá así podría dormir un poco. Me recosté y cerré los ojos. El sonido volvió, no fuerte, no violento, pero claro, justo debajo de mí. Abrí los ojos de golpe. El sonido seguía ahí. Me senté y otra vez se detuvo. Ya no era coincidencia. Pasaba exactamente lo mismo cada vez. No dormí. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la pared, viendo pasar las horas. Cada vez que intentaba recostarme, el sonido regresaba. Cada vez que me sentaba, desaparecía. Era como si algo supiera cuando mi cuerpo tocaba el colchón. Cuando amaneció, salí de la habitación sin haber pegado el ojo. Fui directo a recepción y le dije al encargado lo que había pasado. No exageré, no levanté la voz, solo describí exactamente lo que había escuchado. El hombre me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró y me dijo que no era el primero. Me explicó que esa cama había sido cambiada 3 veces porque otros huéspedes decían sentir movimientos debajo. Revisaron el piso, levantaron el colchón, llamaron a gente para checar tuberías, pero nunca encontraron nada. Le pregunté si había pasado algo ahí antes. Me dijo que no oficialmente, que no había reportes de accidentes ni de muertes en ese cuarto, solo que desde hacía años, de vez en cuando, alguien se quejaba de lo mismo. No todos, pero sí lo suficientes como para que el problema fuera conocido. Le pregunté por qué seguían rentando la habitación. Me dijo que porque no había nada comprobable, que no podían cerrar un cuarto solo por sonidos que nadie podía explicar. Me devolvió parte del dinero sin que yo lo pidiera. Salí de ese motel con el cuerpo cansado y la cabeza llena de pensamientos. Seguí manejando varias horas más sin parar. Esa noche dormí en la cabina del tráiler, con el motor apagado y el ruido de la carretera de fondo. No escuché nada extraño.
Desde entonces, he dormido en muchos otros moteles, en camas viejas, duras, incómodas. Nunca he vuelto a escuchar algo así debajo de mí. Nunca más sentí esa sensación de que algo respondía a mis movimientos desde abajo. No sé qué era. No digo que fuera algo imposible ni algo fuera de este mundo. Solo sé lo que escuché, lo que pasó una y otra vez y lo que me dijeron después. Y sé que en ese motel hay una habitación donde, cuando alguien se recuesta, algo debajo de la cama parece darse cuenta. Llegué a ese motel por puro cansancio, no por ganas ni curiosidad. Llevaba horas manejando por la carretera de noche, con los ojos ardiendo y la mente apagada, de esos viajes donde el cuerpo sigue avanzando aunque la cabeza ya no quiere. El letrero del motel apareció de pronto, iluminado de forma irregular, y decidí entrar sin pensarlo mucho. No era un lugar bonito, pero estaba abierto y eso era suficiente. Estacioné el coche frente a recepción y entré con la esperanza simple de dormir unas horas antes de seguir. El encargado era un hombre de mediana edad, callado, con una cara cansada que parecía la misma todos los días. Pedí una habitación sencilla, pagué en efectivo y me entregó la llave sin hacer comentarios. Me dijo el número del cuarto y señaló el pasillo exterior. No hubo advertencias ni silencios incómodos, solo la rutina normal de un motel de carretera donde nadie hace preguntas y nadie da explicaciones. La habitación era básica, casi idéntica a muchas otras en las que he dormido. Paredes claras, muebles gastados, un baño pequeño y una cama grande ocupando casi todo el espacio. Olía a limpiador fuerte, de ese que usan para dar sensación de orden más que de limpieza real. Cerré la puerta, dejé las llaves sobre la mesa y me quité los zapatos con alivio. Me senté en la orilla de la cama para estirar las piernas y fue entonces cuando sentí algo raro. El colchón se hundió más de lo normal, como si el peso no fuera solo el mío. No fue un movimiento brusco ni algo que me asustara de inmediato. Fue una sensación sutil, conocida, como cuando te sientas junto a alguien que ya está acostado y el colchón cede hacia el centro. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entenderlo, pensando que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Miré hacia la cama y ahí lo noté. La colcha no estaba completamente plana. Tenía una forma marcada, alargada, como el contorno de un cuerpo recostado boca arriba. No era una sombra ni un reflejo extraño. Era una hendidura clara en la tela, como si alguien estuviera ahí desde antes. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. Me incliné despacio y presioné el colchón con la mano. Alrededor estaba firme, como debía ser, pero justo donde estaba esa forma cedía más, como si hubiera peso real ocupando ese espacio. Retiré la mano de inmediato y me levanté, respirando hondo, tratando de encontrar una explicación simple. Me dije que el colchón debía estar viejo, deformado por el uso, de esos que ya no recuperan su forma. Estiré la colcha con fuerza, sacudí las almohadas y dejé la cama completamente lisa. Me aseguré de que no quedara ninguna marca visible. Volví a sentarme con cuidado, casi conteniendo el aire. El colchón volvió a hundirse de la misma forma. La marca regresó, clara, exacta, como si alguien hubiera vuelto a su lugar apenas me senté. Me levanté de golpe y di un paso atrás. La cama no se movió, no hizo ruido, no pasó nada más, solo esa forma, inmóvil, ocupando el centro del colchón. Encendí todas las luces de la habitación y revisé debajo de la cama, el baño, cada rincón. No había nadie. Volví a tocar el colchón completo. Solo ese punto cedía. Tomé el teléfono de la habitación y llamé a recepción.
Expliqué lo que pasaba con cuidado, sin exagerar, sin decir nada extraño, solo que la cama parecía tener peso, como si alguien estuviera acostado. Del otro lado, hubo un silencio breve antes de que el encargado dijera que ya iba. Llegó en pocos minutos, entró a la habitación, miró la cama y frunció el ceño. Para entonces, la colcha estaba completamente plana, como si nada hubiera pasado. Me miró con expresión seria, esperando que yo dijera algo más. Me acerqué y me senté otra vez en el mismo lugar. Esta vez la cama no cedió. Él pasó la mano por el colchón. Se sentó también. Se levantó. Todo parecía normal. Me dijo que seguramente era el cansancio, que esos colchones ya estaban viejos y a veces engañaban al cuerpo. Me ofreció cambiarme de habitación sin problema. Algo en su tono me hizo pensar que no era la primera vez que escuchaba algo así. Le pregunté si alguien más se había quejado antes. No respondió de inmediato. Cerró la puerta y bajó un poco la voz. Me dijo que sí, que ya había pasado antes, aunque no seguido. Le pregunté desde cuándo. Me explicó que hacía más de un año un hombre había muerto en esa misma habitación mientras dormía. Un infarto, según el reporte. Nadie se dio cuenta hasta la mañana siguiente. El cuerpo fue retirado. La habitación se limpió y volvió a rentarse como cualquier otra. Le pregunté por qué no la habían cerrado. Me dijo que no había motivo legal para hacerlo. Acepté cambiarme de cuarto. Antes de salir, volví a mirar la cama. Por un segundo, me pareció que la colcha comenzaba a marcarse otra vez, muy despacio, justo en el centro, como si algo regresara a su lugar cuando nadie lo miraba. No dije nada y salí de ahí. Dormí poco esa noche, inquieto, aunque ya no sentí nada raro. Al amanecer, al dejar la llave en recepción, le pregunté al encargado si alguien había dormido recientemente en esa habitación. Me dijo que sí, que a veces la rentaban y a veces no, que algunos huéspedes no notaban nada y otros pedían cambio. Un par se habían ido en la madrugada sin explicar mucho. Le pregunté si alguien había descrito lo mismo que yo. Me miró fijo y dijo que sí. Todos hablaban de una cama ocupada. Desde esa noche he dormido en muchos otros lugares, en camas viejas, nuevas, incómodas y baratas. Nunca he vuelto a sentir ese peso invisible ni esa forma clara de alguien que sigue ahí. No sé qué fue exactamente, pero sé lo que sentí, lo que vi y lo que me dijeron después. Y sé que en ese motel hay una habitación donde alguien todavía sigue acostado.